8:35 de la mañana. A los que se hayan incorporado, gracias por elegirnos. Ya saben que todos los viernes hacemos repaso de las informaciones más destacadas de la semana y hoy nos vamos a centrar en la campaña electoral. Estamos en el último día también para solicitar el voto. Mañana jornada de reflexión y el domingo pues la hora de la verdad, que es como les gusta decir también a los políticos, ¿no? Sobre todo porque los protagonistas realmente son los votantes, los que deciden si va a haber cambio o no, y a partir de ahí pues nos hemos planteado una pregunta: ¿cuántas Españas caben? ¿Se pueden dibujar, se pueden describir después del 28 de abril? Entre otros motivos porque hay quien opina que puede haber sorpresas en los pactos, en las llamadas políticas postelectorales, y en esas estrategias pues vamos a ir definiendo las posturas de cada uno. Así que saludo ya directamente, porque hoy a las 9:05 tenemos que terminar sí o sí, a María del Río, que es la candidata al Parlamento Regional de Unidas Podemos por la Isla de Lanzarote. Bienvenida por primera vez en la 90.2 FM. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo llevan la campaña? Y poder estar aquí por fin un viernes por la mañana en Lanzarote, que ya se agradece también. ¿Cómo llevan la campaña? ¿Están contentos con la percepción de la calle? Estamos muy contentos, la verdad que está siendo una campaña muy bonita, muy alegre. Haber ido sumando fuerzas tan diferentes y contar con la gente de Lanzarote en pie, contar con este candidato al Senado que tenemos, que nos encanta, que llevábamos tiempo trabajando con él desde la Plataforma por la Vivienda Digna. Jorge nos parece una persona súper amable, ya supongo que lo habrán ido conociendo, además de ser súper educado, correcto, es una persona muy comprometida socialmente y nos da mucha esperanza, porque es lo que necesitamos gente comprometida y que actúe directamente en los problemas que más nos preocupan. Saben que para nosotros siempre la vivienda, en Lanzarote especialmente, y Fuerteventura, han sido uno de los problemas más grandes que hemos vivido en esta legislatura, cómo se ha ido acentuando lo que ya era una realidad, la falta de vivienda pública de los últimos años, pero que, unida al fenómeno del alquiler vacacional, ha hecho que aún escasee muchísimo más el parque de vivienda en lugares como Arrecife, pero también en Díaz, en Puerto del Carmen, y que era una necesidad básica con la que hay que trabajar. Seguimos teniendo desahucios, seguimos teniendo muchas familias con criaturas pequeñas, con un compromiso del Gobierno de Canarias de que no habría desahucio a familias con menores, y que sigue habiéndolo, y esto es lo que estamos trabajando, lo que estamos impugnando y lo que queremos cambiar. Pero lo vamos a hacer contando con toda esa gente, porque en nuestras listas tenemos personas de las plataformas por la vivienda digna, de las plataformas por las pensiones, de las plataformas 8M, y contamos con esa fuerza, que es la fuerza de quien está viviendo los problemas en primera persona. Vamos ahora con Dacil García, que ya también está en campaña electoral, es candidata al Congreso en la lista por la provincia de al Parlamento, perdón, por la isla de Lanzarote, y me gustaría, Dacil, que nos también valoraras cómo está yendo la recta final, un poquito de cara a las generales, ¿no? Luego nos queda la segunda campaña, el segundo round. Esto es como cuando hay semifinales de fútbol, que está partido de ida y partido de vuelta. Bueno, pues nosotros la verdad que lo que sí hemos visto es que el Partido Popular es el único que, de verdad, viendo los debates que hemos tenido, viendo todo lo que hemos visto, es el único que tiene unas propuestas concretas para el bien de España y de todos los ciudadanos. Porque es verdad, como dice María, que la vivienda es un problema muy importante, pero desde luego el Senado, que es de lo que estabas hablando, no es competencia del Senado. Entonces hay que buscar de verdad dónde sea la competencia. La competencia es una competencia eminentemente autonómica, y sí es verdad que hay que buscar fondos para potenciar las viviendas, pero lo que es realmente vivienda, como bien decía antes, que el Gobierno de Canarias se había comprometido, también se ha comprometido a traer dinero, y Arrecife lo ha perdido por culpa de la mala gestión municipal. Entonces, lo que tenemos que tener claro también es el campo competencial de cada institución y saber lo que tenemos que trabajar y dónde tenemos que trabajar. Y yo creo que siempre se ha hablado de que el Senado no servía, que el Senado había que cambiarlo, que se ha dado había que modificarlo, que es verdad que a lo mejor hay que darle otro formato para que quizás sea de verdad una herramienta eminentemente representativa de cada territorio, como es el Senado. Pero sí, lo que yo creo que Joel ha demostrado en este tiempo es que no es que el Senado no sirviera, sino que los anteriores senadores no habían hecho el trabajo
trabajo que tenía que haberse hecho para traer inversiones y mejores servicios para Lanzarote, porque no ha sido senador 4 años, ha sido senador solo 2 años y medio, y mire la cantidad de emociones no, porque esos municipales, de propuestas que ha traído para Lanzarote. Seguiremos indagando un poquito más en los mensajes electorales. Ya casi en la recta final les dejaré a cada uno un minuto para que pidan el voto para sus distintas formaciones políticas. Vamos con Coalición Canaria, con su representante hoy aquí, Rafael Juan González. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, pues ustedes insisten en la necesidad del voto útil, del voto nacionalista en Madrid, porque aseguran que si no les ningunean, es decir, que hay costumbre por parte del Estado, no sé si de traicionar o simplemente obviar a la única comunidad fragmentada que tiene España, además de Baleares, ¿no? Bueno, pues sí, lo que pasa siempre, lo decía el otro día Migdalia en una de sus intervenciones, partimos siempre de cero cada vez que hay unas elecciones generales, ¿no? Hay que llegar a Madrid y volver a iniciar todo como si hubiese un desconocimiento de la realidad que supone estar en estas islas que Europa reconoce como ultraperiféricas y el Estado español aún no las tiene en esa consideración. Por lo tanto, estamos haciendo ese trabajo. Creo que tenemos un candidato magnífico que conoce perfectamente la isla, con una trayectoria importante de trabajo dentro de la política, conoce todo y cada uno de los rincones de Lanzarote, los problemas que tiene, que Luis Arraez es de aquí, y desde luego estoy completamente seguro que si sale senador va a ser un trabajo importantísimo en Madrid, dentro de las competencias que tiene ese Senado, que habrá que irlas modificando poco a poco para que se convierta realmente en una Cámara territorial y defienda cada territorio, porque hay una silla que es de Lanzarote, ¿no? No es como el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, pues bueno, en esa campaña importante, y bueno, lo veíamos en los debates televisivos, ¿no? Hasta el presidente del gobierno, cuando hablaba de inmigración, se quedó en el mar de Alborán. O sea, no existe el Atlántico para acá en problemas de inmigración. Por lo tanto, el trabajo que estamos haciendo es de intentar tener representación en Madrid para que una vez más la voz de Canarias se oiga en Madrid y no esté dependiendo de esos partidos que un poco pues apagan la voz de sus representantes en los diferentes en las diferentes autonomías, porque no es solo en la autonomía de Canarias. Vamos con el Partido Socialista y en este caso con Nova Kirkpatrick, que nos acompaña de nuevo en la 90.2 FM. Pedro Sánchez hoy entrevista bueno, pues a casi 5 columnas, es protagonista indiscutible de la misma, diciendo que hay que movilizar el voto porque la derecha sí que vota, y en este caso existe el temor, ¿no? El miedo de ese frente, sobre todo tras la irrupción de Vox en este país y de Santiago Abascal. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme otra vez. Sí, hombre, hay que reconocer una cosa, que el peligro por supuesto que existe y por eso tenemos que movilizarnos y por eso tenemos que votar absolutamente. Lo que hay que decir es que el Partido Socialista siempre ha estado legislando para y por la gente, y lo que no podemos permitir en absoluto es que lleguen a gobernar partidos que nos hagan retroceder en los derechos y en las posiciones que ya hemos alcanzado, de libertades, de derechos para la gente, de igualdad entre hombre y mujer, de igualdad entre los sexos, de igualdad entre personas que se quieren del mismo sexo, de sexo diferente, igualdad entre pobres y ricos. O sea, toda una serie de derechos que hemos alcanzado. Lo que no podemos hacer es volver atrás. No podemos permitir que haya partidos que no sean sensibles hacia las problemáticas del cambio climático. No podemos permitir que haya partidos que no tengan en consideración la grave lacra que es las muertes de las mujeres por machismo. No podemos permitir que se hagan los intereses solamente de algunas clases económicas, de las clases económicas más pudientes. Entonces, claro que existe el peligro. No es miedo. Es simplemente decirle a la gente que tienen que votar, y no se tienen que quedar en casa. Cada voto que pueden aportar es
ayudar a que los partidos de derecha no salgan al poder. Saludo ahora a Noemí del Pino Ramírez, que es la candidata al Senado de Ciudadanos. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hablaba de la amenaza, en este caso de Vox. No sé si ustedes perciben la amenaza de Vox o lo ven como un aliado, o si hablan de la amenaza constantemente de Cataluña, el separatismo, el nacionalista que no quiere, ¿no?, entender el territorio español como una unidad constitucional. Nosotros vamos a salir el 28 de abril a ganar. Creemos que es el principio del cambio, que vamos a conseguir un buen resultado, y a partir de ahí ya veremos la posición que tomamos. Lo que sí está claro es que pues Sánchez no nos interesa, no le interesa a España por su posición separatista, porque no defiende la igualdad de los españoles. Todas las comunidades debemos tener los mismos derechos y las mismas concesiones, con las particularidades de cada una, pero respetando la unidad de España. Entonces, esa es nuestra posición, y desde el centro, con nuestro proyecto, que es bastante progresista, liberal, y nosotros vamos a salir a ganar y a conseguir el mejor resultado. Sí. Ha dicho Santiago Abascal: nos jugamos la supervivencia de la nación y la supervivencia de la libertad, atacada una por el separatismo y la otra por la dictadura progre. María del Río, hablando de esto, hay muchas personas que vienen a decir, muchas personas además en el ámbito también de Vox, ¿no? Es decir, que cuando se planteó que era un partido de ultraderecha, ellos dijeron: somos la respuesta al fracaso de Podemos, porque se les achaca a ustedes que la ultraizquierda de Unidas Podemos haya dado lugar a la ultraderecha de el partido del señor Santiago Abascal. Sí, por eso en toda Europa hay partidos de ultraderecha desde hace muchísimos años. Miren, de verdad, el problema de la gente de Vox es que tienen un nivel cultural tan bajo que eso da mucha vergüenza cada vez que le hacen una entrevista y ven cómo no tienen respuestas y se inventan como si España fuese un algo aislado del resto de la humanidad, del resto de Europa y del resto del planeta. Es decir, con esos principios yo con esta gente, verdad, de compañeros, a ningún sitio. Eso empezando por ahí. Y me parece que es una vergüenza que haya quien pacte con ellos y que llegue a acuerdos. Porque si alguien puede hacerle daño a este país, son ellos, por sus políticas ultraliberales pero de extrema derecha, ¿no? En las que las protecciones, todas las mejoras sociales, todo el trabajo que se ha hecho durante 40 años de democracia, intentando trabajar en una sociedad con un mayor bienestar social para todo el mundo, más inclusivo, se lo quieren quitar de un plumazo. A mí no me dan miedo porque somos valientes y porque estamos dispuestas a torear con quien se nos ponga delante cuando se trata de defender nuestros derechos. Pero sí, me parece que tenemos que dejar claro quiénes son, por qué apuestan, qué tipo de vida quieren, y ningún interés en volver hacia el pasado 40 años. Ya tuvimos bastante con 40 años de dictadura y no nos apetece nada que seguir con este tipo de filosofía que no entienden la realidad social, que no entienden qué es lo que le pasa a la gente, que no entienden la realidad que pone nuestra Constitución, que España es un Estado plurinacional. Es decir, está reconocido Cataluña, el País Vasco, Galicia, incluso Andalucía, que hubo un 28 de febrero de 1981 que votamos en un referéndum, y yo recuerdo que era muy pequeñina, pero pude votar ya la primera vez, ir por ese estatuto, por ese artículo 151 que después fue aplicable al resto del Estado, gracias un poco a la valentía. Sí, hablamos de un Estado. Cuando la gente dice, se va a romper España, a ver, ¿Estados Unidos es un país que está roto? Pues es un Estado federal, es una república federal, con un montón de Estados independientes, y si hay algún país nacionalista en el mundo, creo que nadie puede discutir que es Estados Unidos, donde llevan la bandera bien alta. ¿A qué le tienen miedo? O sea, le tienen miedo al presente, le tienen miedo a la justicia social, le tienen miedo a las libertades, a eso le tienen miedo. Pues eso es lo que reivindicamos nosotros. Abrimos, señores, debate, el resto de la mesa puede ir participando, pero claro, la gran pregunta también es qué lectura vamos a hacer, ¿no? A partir de que sepamos los resultados en las urnas. Imaginemos que Vox consigue el apoyo de muchísima gente, porque una cosa es el mensaje, que puede estar cerca efectivamente de un retroceso ideológico o incluso en un retroceso en los servicios sociales que se han conseguido, en el bienestar social de todos los españoles, pero lo cierto es que está calando ese mensaje
y los votantes son soberanos, ¿no? Dácil. Claro, yo creo que deberíamos respetar lo que vaya a votar cada uno. Yo, de verdad, animo a todo el mundo a que se vote, a que vayan a votar, porque lo que no se puede hacer es que tengamos, por ejemplo, en Arrecife casi un 50% de abstención. Eso no se puede consentir. El mensaje único, a mí me preocupa mucho más el mensaje único de que la izquierda y la progresía tienen la razón. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo, María Vara hablaba de Estados Unidos, pues si tenemos que copiar algunas cosas de Estados Unidos, es que vamos a copiar también el despido completamente libre, hablo del modelo de Estado. No, hombre, claro, no hagas trampa. Claro. Entonces, que es una república federal, vale, donde hay estados muy autónomos con en Europa también hay otros países que tienen el Estado federal. Pero lo he puesto como ejemplo porque es el país más nacionalista de todos del mundo, que se creen los dueños del mundo. Y más nacionalista. Lo digo para los que piensan que cuando planteamos una república incluso federal en España, dicen, ¡oh, qué miedo rompen España! Por eso en Estados Unidos, perdona María, que era mi momento, por eso en Estados Unidos cuando se saca la bandera son todos supernacionales, y aquí en España cuando sacamos nosotros la bandera ustedes nos dicen a nosotros que somos fachas. Vale. Entonces, empezando de ahí, lo que te voy a decir es que el Partido Popular, a ver, ¿quién no piensa en los derechos de los ciudadanos? ¿Quién no piensa en mejorar la vida de los ciudadanos? ¿O algún partido se presenta a las elecciones para no mejorar la vida? ¿Quién no se presenta a las elecciones para mejorar la vida de los ciudadanos? Lo que pasa es que hay que saber quiénes pueden hacerlo, quiénes tienen capacidad y quiénes no. Por eso, en Andalucía, que llevan 35 años gobernando el Partido Socialista, junto la última vez apoyado con Ciudadanos y después la anterior con Izquierda Unida, era la comunidad autónoma con más paro, menos industrializada, donde la educación iba por los peores baremos. Podemos decir lo mismo. Entonces, de Canarias con Coalición Canaria al mando. Sí, estamos en los primeros niveles por pobreza infantil. Estamos en los primeros. Sí, yo te estoy diciendo que por eso también. Un poquito de orden. Claro, es que si miramos los ejemplos, cada uno, después tenemos que mirar, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid ha estado gobernada por el Partido Popular y en sanidad son de los mejores que va, igual junto con el País Vasco, que tiene la misma capacidad, con la misma inversión, por ejemplo, la misma inversión en Madrid invierten por tarjeta sanitaria lo mismo que en Canarias, y las listas de espera para quirúrgicas y para especialistas son 3 veces menos que en Canarias. Entonces yo no voy a alabar el trabajo. Es que en Canarias estamos apoyando la sanidad privada. No estamos incrementando, no estamos gastando dinero en lo que es la sanidad pública. Pero vamos a ver, estamos gastando dinero en la sanidad privada. Por eso la comparación no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Vamos concluyendo y así abrimos. Sí, no, pero tampoco me han dejado intervenir. Entonces, claro, es normal que no pueda terminar con lo que yo quería decir. Bueno, yo lo que quiero decir es que nosotros sí tenemos proyectos. Yo creo que se demostró, tenemos proyectos, tenemos forma. Lo que yo me hacía gracia cuando, por ejemplo, en el debate Pablo Iglesias decía que ellos iban a subir los impuestos a los mayores. Oye, a los que tienen más dinero, vale, perfecto, pero ¿por qué no es mejor bajárselos a todos y seguir teniendo los mismos servicios? ¿Por qué no eso? Yo creo que es muchísimo mejor, en vez de subir y tener menos servicios, porque se ha demostrado que con muchos impuestos no se ha conseguido bajar impuestos y tener los mismos servicios, porque se ha podido hacer. Rafael, María del Río, que se vaya anotando las matizaciones, porque no lo están viendo ustedes, y cuando vean la redifusión, si quieren, de este mismo programa en Lancelot Televisión, que aprovecho para decirles que esta tertulia se vuelca en la plataforma que tenemos de televisión a la carta, llamada www.lancelot.tv. Así que ahí podrán ver un poquito también los gestos que le hacía María del Río a Dácil García, pero bueno, intuyo que ya está apuntando ahí la lista de matizaciones. Rafael Juan, el temor a Vox y a su campaña alternativa se extiende de derecha a izquierda, y eso está claro. ¿Ha sido el partido sorpresa o no? Porque llevamos ya un tiempito con el germen de que había una parte de España que no veía bien cómo se estaba gestionando el asunto catalán, ¿no? Bueno, vamos a ver, el tema del partido de Vox es un tema que extremista, y los extremos pues llevados a eso, a su máximo extremo, a su punto máximo, realmente no son nada buenos, porque ni siquiera a la hora de dialogar, que es lo que realmente se tiene que hacer en política, ¿no? No imponer cosas por la fuerza. Entonces, el tema además, yo pienso que si se diera eso en España, sería pasajero, como está pasando, como decía María antes, en gran parte de Europa, donde aparecen y desaparecen, afortunadamente para los que somos más moderados, ¿no?
Eso por un lado. Y luego, bueno, es un partido constitucionalista que está ahí y va a tener el pueblo, los que voten, los votantes son los que son soberanos y van a tener que decir si efectivamente nos gusta esa política o no, aunque también es probable que muchos voten con el estómago por el enfado que se tiene con los actuales gobernantes, ¿no? Por eso de ahí la comparación que creo que hacías tú al principio del voto anterior, un poco fue dirigido hacia Podemos, que era el partido nuevo, y en este caso pues los desencantados pues van a poder agarrarse ahí sin saber muy bien lo que es, porque luego hay que definir muy bien sus programas y la política que existe. En cuanto a nosotros, uno de los principales problemas que tiene Canarias es el problema del paro. El paro es una consecuencia que luego posteriormente y de formación, ¿no? El paro va vinculado a la formación. Si desde el Estado se nos restan dineros, como se nos ha restado para el PIEC, se nos ha restado para educación, evidentemente la formación no se va a llevar, nos va a ser mucho más difícil diversificar el monocultivo que tenemos del turismo en Canarias, principalmente, y eso trae unas consecuencias en calidad de vida en cadena, que se concatenan y hacen que pues los niveles de los que estaban hablándose antes en la mesa sean inferiores a otras comunidades, aunque hay otras comunidades que están en circunstancias iguales y peores. Lo que pasa es que tenemos la manía de decir muchísimas veces sin datos que somos los últimos y los últimos, y eso no es cierto. Habría que comparar todos los datos y establecerlo. Por lo tanto, la política que vamos a realizar es la de que se nos den nuestros derechos, que se nos reconozca el REF que se acaba de aprobar en nuestro Estatuto de Autonomía. Y desde luego yo estoy totalmente de acuerdo en que desde dentro, una vez que lleguen a las instituciones los diferentes representantes, los diferentes puntos políticos, esta democracia sí tiene que dar un avance más. Este Estado de autonomía tiene que dar un avance más, hacia el Estado federal probablemente, pero sí que tenemos que dar un paso más para que bueno, pues las circunstancias nuevas que se han vivido después de este largo periodo de democracia, pues siga avanzando. Nova, ¿cuántas Españas más o menos pueden darse después del 28 de abril? Sí han servido los debates para una cosa, al menos Pedro Sánchez dijo el otro día que no iba a tender puentes a Ciudadanos, aunque bueno, no sé si esto se dice en campaña y después ya veremos según lo que también determinen las urnas, ¿no? Y a partir de ahí hay que hacer unos encajes a veces complicados entre el deseo y la posibilidad. Bueno, ante todo yo creo que, como bien decía Noemí, vamos a salir ganando. Con lo cual aquí estamos hablando en términos de suposiciones y nuestra idea como Partido Socialista es salir a ganar y salir evidentemente con una mayoría más que holgada para poder gobernar en solitario. Si eso no fuese, porque evidentemente hay que respetar la decisión de los votantes, lo que sí tenemos absolutamente claro es que no vamos a pactar con quien nos haga retroceder. Eso de entrada. Somos un partido feminista, somos un partido verde, todo lo que vaya en contra de eso, evidentemente no va a poder casarnos con nosotros. También es cierto, comentaba el tema de los independentistas y tal, nosotros en ningún momento queremos una España dividida. Lo que sí suele pasar, yo posiblemente no tenga tantos términos políticos, pero me gusta mucho hacer el símil con una familia. Si estamos con una familia con hijos que se hacen adultos, seguramente habrá situaciones de desencuentro con los hijos, no los vamos a sacar de la casa, vamos a dialogar con ellos, vamos a intentar dentro del marco de la Constitución de encontrar un punto de encuentro donde podamos convivir todos juntos. Ya de entrada eso, con lo cual ese miedo que quiere poner la derecha en contra del Partido Socialista, que quiere una España dividida, eso es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Dentro de un marco de la Constitución lo que vamos a hacer es sentarnos y hablar con todos, como haría un padre de familia con sus hijos. Ni más ni menos. Y para contestar a Dácil, subir los impuestos, entre otras cosas, a las categorías que más pueden, evidentemente, no quiere decir restar servicios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El tema de subir impuestos es porque quien gana más tiene que dar más. Estamos en un país donde la Constitución dice que España es un país de derechos sociales. Entonces, lo que tenemos que hacer es
proveer estos servicios a la gente. Vamos con Noemí, porque bueno, yo creo que también responderá, sí, según la ideología de Ciudadanos, a la metáfora que ha utilizado. Sí, al hilo de las familias, vale. Porque digo yo que, según sigo ustedes, con este ejemplo. Ese hijo adulto que se quiere independizar no solamente vale, pero no le vamos a dar a él la casa de veraneo y dejar al otro que se alquile su piso, ¿no? Pues es que entonces tenemos que darle... lo que no podemos hacer es concesiones extras por pataletas y por... Es que si hubiésemos dado concesiones extra, a esta altura no hubiese habido elecciones, a esta altura hubiese habido unos presupuestos aprobados. Hubo elecciones porque después de 9 meses ya no había otra manera de avanzar. Pero fueron 9 meses que estuvieron en el gobierno, 9 meses ninguneándonos desde Cataluña, y entonces eso es lo que no se puede permitir. Vamos a ver, tenemos una Constitución, ¿no? Y hay que funcionar en base a la Constitución, es la que marca, la que establece el cuadro de operación, ¿no? No podemos estar ni dando puestos a dedos, ni haciendo concesiones, porque no se puede, porque si no, imagínate cómo sería el país si todas las comunidades fueran a reclamar lo que se les pasa por la cabeza en ese momento. De hecho, yo he dicho en el marco de la Constitución, no vamos a salir. Noemí, ustedes se están haciendo fuertes precisamente utilizando el miedo, ¿no? De ese nacionalista que se quiere separar, independizar del conjunto de España. Es decir, se están haciendo fuertes en el feudo catalán. Bueno, el miedo no. Nosotros tenemos un proyecto de centro que creo que es bastante de sentido común. Es que hasta ahora las políticas que se han aplicado no funcionan. ¿Son integradores con los nacionalistas? ¿Perdón? ¿Son integradores con los nacionalistas o es una ideología que no forma parte después de su política de pactos? Las únicas líneas rojas que nosotros tenemos ya no es que sean nacionalistas o no. Las únicas líneas rojas es la corrupción, que no sean corruptos, y que no sean separatistas. Solamente son esas dos. Nosotros somos un partido de centro progresista y liberal. Y defendemos la familia, defendemos las obras sociales, el empleo. No tenemos, la única línea roja son esas dos. La corrupción, que hasta ahora ha habido una corrupción extrema en las administraciones, y eso nos ha llevado a una gestión de los recursos pésima, que tenemos carencias en todo, en sanidad, en educación, y no ha sido por no tener fondos, no tener medios, ha sido por la mala administración que ha habido. Y de hecho nosotros también promovemos la bajada de impuestos a los que menos tienen, la bajada de impuestos a 6 millones de familias, el reconocimiento de la familia monoparental como familia numerosa. Reconocemos, y cualquier tipo de familia, o sea que nosotros las únicas barreras que nos ponemos, creo que es de lógica aplastante, son la corrupción y el separatismo. España es una unidad y tenemos que seguir funcionando como tal. No somos Estados Unidos. Yo ni quiero parecerme a Estados Unidos. Es la última referencia que se me ocurriría. Bueno, pues vamos a ello, María. Mira, voy a poner el cronómetro, ¿eh? Sí. Venga, yo les he puesto justo ese ejemplo porque sé que a muchos de ustedes les gusta. Yo precisamente, y menos con el gobierno que tienen hasta ahora, seré yo la que defienda a Estados Unidos. Pero sí que existe un modelo republicano, democrático, absolutamente consolidado en el tiempo y que no significa nada de ruptura con respecto al Estado. ¿Qué ha pasado en este país? Pues miren, pasó una cosa muy clara. Teníamos estatutos de autonomía y cuando se aprobó el estatuto catalán, aquí el Partido Popular y la parte de Ciudadanos que estaban por allá han sido una fábrica de independentistas, porque una cosa es ser nacionalista, como es Coalición Canaria, que es un partido nacionalista, un poco sui generis, pero nacionalista, y otra cosa es ser independentista. Había un montón de gente que no se quería independizar de España, simplemente quería mayor autonomía y gestionar de otra manera, algo que es perfectamente legítimo en el marco de nuestra Constitución, que por cierto, pero somos muy constitucionalistas. ¿Te parecen correctas las formas que emplearon? Defender, a mí me parecen incorrectas las formas que emplearon el Partido Popular en el gobierno cuando impugnó el estatuto y armó la que armó, o sea, en vez de dialogar y sentarse, muy poco democrático, muy poco respetuoso con nuestra Constitución. Por cierto, esa Constitución a la que nombran cuando les interesa, pero no cuando hay que consagrar el derecho a la vivienda, por ejemplo, en su artículo 47, o el derecho al trabajo. Es decir, nos hace mucha gracia cómo entendemos las leyes. Miren, yo llevo 4 años en el Parlamento de Canarias. ¿Saben cuál ha sido mi discurso? El más repetido al final, pero pesadísima. Y no lo dice Pablo Iglesias ahora con la Constitución en la mano. María del Río
al menos de un año allí, decían, mire, en este momento, fíjense si somos radicales, que les estamos pidiendo que cumplan las leyes, sus propias leyes, esas leyes que tenemos en Canarias, que están aprobadas antes de que ni siquiera nuestro partido existiera y que no las están cumpliendo, que tienen que ver con los derechos de la ciudadanía, que tienen que ver con el derecho a una vida digna, con el derecho al trabajo, a la educación universal, de calidad, pública y gratuita, el derecho a la educación de 0 a 3 años, todo lo que se ha incumplido. Tenemos una ley de educación desde el 2014 y esto nos ha pasado en el marco estatal y en el marco autonómico. Coincido con usted en el sentido de que efectivamente la corrupción y la mala gestión de las administraciones que nos han precedido han hecho que haya muchos problemas y que mucho dinero se haya ido donde no debía y nos falte en la dependencia y tengamos esas tremendas listas de espera. Te quedan 30 segundos. Por cierto, Pablo Iglesias le llaman el Consti. Porque como salió con la Constitución... Pues sí, me parece muy bien, pero fíjense que me gustó muchísimo y si alguien tiene ganas y tiempo de retroceder y ver un poco nuestras intervenciones en el Parlamento de Canarias, verán cómo esta que está aquí, desde casi no llevábamos ni un año, insistió en aquello mismo, porque decía, así es que al final no se trata de que hemos hecho algunas leyes nuevas, y hemos hecho la ley de servicios sociales, una ley que además hemos trabajado muchísimo, y por consenso, fíjense si somos radicales, pusimos por encima los derechos de la gente y fuimos capaces de llegar a acuerdo con todos los partidos políticos. Que no se equivoquen, ese partido, Podemos, el partido que yo represento y para el que estoy pidiendo el voto en este momento, nos comprometemos con las mayorías sociales, y cuando las leyes son importantes y afectan a tanta gente, ahí estamos, trabajando horas extraordinarias, todas las que haga falta para sacar ese proyecto de ley y para sacarlo además por consenso, para que todos los que gobiernen, sea quien sea, estén obligados a cumplirlo. María, que nos apagan la luz, tenemos que marcharnos. Sí. A ver, venga, 3 minutos ha consumido ella, el mismo tiempo, vamos. Vale, yo solamente decir que el Estatuto de Autonomía, el primero que lo tiró abajo porque era anticonstitucional fue Zapatero, que ni siquiera lo llevó. Entonces, bueno, empezando por ahí, cuando no se puede ir en contra de la Constitución, que es nuestra ley superior, no podemos hacer nada que no sea legal, es lo primero. En segundo lugar, yo quería aclararle a la representante del Partido Socialista, que yo no sé si es que tiene a lo mejor un problema de comprensión del español. Yo no dije. No solo entiendo muy bien el español, sino que hablo 5 idiomas. Yo lo que dije fue, cuando se recauda mucho, pero se gestiona mal, que es el ejemplo del Partido Socialista. Se roba también. Yo a ustedes no les molesté, de verdad, tienen una falta de educación las dos, porque cada vez que hablo yo, intervienen las dos y me cortan el tiempo. Yo les he respetado el tiempo a las dos, así que lo mismo pido para mí. Por favor. Yo lo que dije fue, cuando se ha demostrado, cada vez que se han bajado los impuestos, que se recauda más, porque la gente es consciente y paga más. Lo que no se puede hacer es ser muy recaudadora y poco eficiente, que es lo que ha hecho el Partido Socialista en todos los tiempos. Pongamos el ejemplo de Andalucía. En Andalucía es una de las comunidades donde más se cobra el derecho de sucesiones y de donaciones y la comunidad autónoma donde menos se ha invertido. Entonces, ese es el ejemplo del Partido Socialista. Ustedes hablan mucho de derechos, pero es que todos los partidos hablamos de los derechos. Los derechos, la gente tiene que tener sus buenas pensiones, tiene que tener las personas que le necesiten sus buenas subvenciones. Claro que sí, pero hay que saber legislar para que esas pensiones se alarguen en el tiempo. Y la mejor política social, se los voy a decir, es el empleo. La política mejor es el empleo. Y el Partido Popular ha demostrado, mientras ha estado gobernando, que siempre ha creado empleo. Que a lo mejor no es de la mejor calidad que se pueda tener, posiblemente, pero se ha creado empleo. Por lo menos esa gente ha podido salir de las listas del paro y tener un dinero que se ha ganado con su sudor. Lo que no se puede hacer es personas dependientes a subvenciones, porque eso destroza cualquier economía de cualquier país. Dacil, 50 segundos. Vale, muchas gracias. ¿Quieres pedir el voto? Por supuesto. Venga. Yo pido el voto para el Partido Popular, pido el voto para Joel Delgado porque ha demostrado ser un gran senador por la isla de Lanzarote, ha sido un muy buen representante para la isla de Lanzarote porque lo ha demostrado en todo este tiempo y todas las iniciativas que ha presentado, y desde luego pido el voto para Pablo Casado porque de verdad ha demostrado que tiene programa y sabe la España que quiere, tiene menos palabrería y más gestión que muchos otros que piden, para los que se van a pedir el voto también. Coalición Canaria, Rafael Juan González, tiempo. No. Bueno, vamos a ver, desde Coalición Canaria, ya lo he dicho antes, vamos a solicitar el voto para Luis Arraez y para María Fernández, porque lo dije, Canarias necesita ser determinante, como lo fue hace muy poco tiempo en el Estado español, y es que cuando único se nos ha hecho caso, pero no solo pasa con eso, cuando el Partido Nacionalista Vasco fue necesario, también se cuenta con ello. Por lo tanto, necesitamos que se vote a Coalición Canaria para que conjuntamente con Anaorama se hable de Canarias
y se nos dé lo que necesitamos. Es decir, no vamos a ir a mendigar, sino que se nos respete nuestro Estatuto de Autonomía recién aprobado y se nos respete nuestro REF, y que no, por los cambios que se producen a nivel del Estado, una cosa que se aprueba hoy, mañana se nos retiran esos más de 300 millones de euros que tenían que venir destinados a Canarias y que se han desviado posiblemente en algunas negociaciones que se hicieron con el pueblo catalán o con el partido o con la autonomía catalana. Por lo tanto, reitero que el apoyo a Coalición Canaria es necesario para ser muy necesarios en Madrid y se cuente con todos nosotros. Pues tiempo en este caso para escuchar al Partido Socialista en boca de Nova Kirkpatrick. Bueno, ante todo decirle que no se puede hablar de respeto cuando me estás faltando tu respeto a mí diciendo que no hablo español. Te vuelvo a repetir que no hablo español. O que tengo dificultad en comprender el español. Que dices mal lo que yo había dicho y por eso quise hacer una me has aclaración. pedido que no te interrumpieras, ahora no me interrumpas tú a mí, ¿vale? Entonces, yo aparte posiblemente no sea española, pero llevo aquí en España 17 años y hablo 5 idiomas, con lo cual tú a mí que me vengas a decir que no comprendo el español, me parece esa una falta de respeto, empezando por ahí. Me hablas de paro, ayer se publicaron los datos del paro, todo el mundo ha puesto el acento sobre el hecho de que haya aumentado el número de parados, y así es, pero muchos han evitado decir que el ritmo de crecimiento de los ocupados es por encima del 3%, en concreto un 3,16%, que desde hace 3 años no se conseguía. Es decir, que en los últimos 12 meses se han creado 600.000 puestos de trabajo nuevos. Eso no, y con un sueldo en el mínimo interprofesional mucho más digno, y eso gracias al Partido Socialista. Andalucía, tú me hablas de Andalucía. Andalucía en tanto está gobernando el PP gracias a los apoyos de Vox, empezando por ahí. Y por supuesto que voy a pedir el voto para Manolo Fajardo al Senado y para Ariagona González en el Congreso, porque evidentemente tanto uno como el otro, aunque no sean pertenecientes a un partido considerado nacionalista, son los primeros que hablan tanto de Lanzarote como de Canarias. Y además con acento canario mejor que el mío. Con lo cual, me ha gustado tu sentido del humor, Nova. Con lo cual, pues invito a todo el mundo, por supuesto, a ir a las urnas el domingo. No se queden en casa porque la verdad que nos estamos jugando muchísimo. Y vamos con Noemi ya para terminar, con Ciudadanos. Bueno, nosotros lo que he dicho hasta ahora, queremos cambiar el concepto. Bueno, yo hablo del Senado, que es a lo que yo me presento ahora en estas elecciones. Cambiar el concepto que se tiene del Senado, hacerlo una Cámara más representativa del territorio. Creemos que se ha desvirtuado en los últimos años, no tiene la utilidad que debería haber tenido. Y para eso se necesita pues una persona. Yo no llevo en la bandera de mi partido Canarias, pero yo soy canaria, me duele Canarias, me duele Lanzarote en concreto, y La Graciosa porque soy de aquí. Y nosotros llevamos un programa específico para Canarias y conocemos la realidad de las islas y los problemas que tiene. Por eso creemos que debemos aprovechar el REF, aplicarlo, convertir Canarias en hub de nuevas empresas para cambiar el modelo energético, para ser menos dependiente del combustible fósil, abaratar nuestros costos, que nos vemos obligados a utilizar el transporte marítimo y aéreo debido a nuestra situación ultraperiférica, y queremos dar un avance a Canarias en ese sentido en base a la economía. Y por otra parte, el tema de los impuestos, por supuesto, es importantísimo regular los impuestos. Para nosotros es más apropiado una buena gestión. Y es básico, por un lado, mejorar el empleo, acabar con la contratación precaria y los contratos temporales, dar una estabilidad al empleo, al mercado laboral. Y por otra parte tenemos que intentar invertir la pirámide de natalidad, que es básico para poder asegurar las pensiones, y por eso es por lo que nosotros hacemos tanto énfasis en la familia. Hay que potenciar las familias desde el punto de vista también de la igualdad.
O sea, es que está todo relacionado. Es que no tampoco nos estamos inventando aquí nada del otro mundo. Son cosas de sentido común que hay que ponerlas a cabo, hay que aplicarlas y sacar políticas que realmente sean efectivas y eficientes, no como hasta ahora, que es que lo que ha habido hasta ahora no ha funcionado. Entonces yo por eso animo a la gente a que el 28 de abril se apunten al cambio, se muevan a votar. Vamos a bajar ese porcentaje de personas que no votan e intentar que podamos escribir un nuevo futuro para España. Pues 9:15, tenemos que despedirnos ya. Muchísimas gracias a todos por participar, suerte a todos y efectivamente no sé si ganará el mejor, pero esperemos que ganen o al menos haya una participación alta, porque eso significa que en esa democracia participativa los ciudadanos se han interesado, se han movilizado, han comprendido que muchas veces los cambios con menos del 60% de participación en unas elecciones pues están puestos en duda, sobre todo, entre otros motivos, porque la legitimidad pues va reduciéndose en función de la cantidad de personas que apoyan a un partido político, a una ideología o a un pequeño grupo de personas que se ponen de acuerdo para intentar hacer las cosas de otra manera, o mejorarlas o mantenerlas. Pues muchas gracias y el domingo a las 8:05 en Lanzarote Televisión tienen una cita con las urnas. Chao. Hasta luego. Thank you.